Vámonos sobre el tema número 12 de la serie Enfrentando a tus gigantes, que vendrá a ser el último tema de esta serie. Lo he titulado El verdadero reposo que Dios prometió. En esta serie, Enfrentando a tus gigantes, hemos aprendido muchas cosas, ¿no es cierto? Muchas cosas que han enriquecido nuestra vida espiritual. Las lecciones que hemos aprendido fueron tomadas de las vivencias del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios, que fue liberado de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés. Sabemos por la Escritura que Dios amaba a los israelitas como ama a todo el mundo y que quería bendecirlos. Dios es un Dios bueno que quiere bendecir al ser humano. Él quería bendecirlos. Él quería llevarlos a una tierra bondadosa, llena de abundancia, donde ellos vivieran en paz, tranquilos, que tuvieran un descanso después de 400 años de esclavitud. Merecían un descanso. Sin embargo, aquí es donde entra lo triste de la historia, es que los israelitas pues no fueron muy entendidos, esa generación de Moisés. No, ellos pusieron su vista no en las bondades de la tierra prometida que Dios les estaba ofreciendo, sino en los gigantes que habitaban en esa tierra. Y nunca lograron ver los gigantes que habitaban en sus corazones, y nunca lograron expulsarlos. Los gigantes del temor, de la duda, los esclavizaban. La desobediencia los llevó a la incredulidad. La incredulidad los arrastró al endurecimiento de la cerviz, así soberbios ante Dios. El gigante del orgullo, pues no se diga, los llevó hacia la rebeldía, porque el orgulloso siempre se rebela, y los llevó hacia la rebeldía, hacia la murmuración, la contradicción, la provocación y a la queja constante. Nada de lo que Dios hacía con ellos les gustaba, nada les parecía bien. Estos gigantes los derrotaron constantemente, y lo más triste fue que iban siendo alejados de Dios cada día que pasaba. Esto, la actitud de ellos molestó mucho a Dios. Dios se dolió en su corazón y dijo: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contractor. Todo el día, siempre yo les extendía la mano para bendecirlos y ellos no se dejaban. Por tanto, dijo también el Señor, juré en mi enojo, en mi molestia, no van a entrar en mi reposo. Esa fue una sentencia muy triste para el pueblo de Israel de ese entonces. Ahora, recordemos que el apóstol Pablo, que escribió bastantes cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento, escribió 2 cartas a los Corintios. En la primera carta, el apóstol Pablo tomó como ejemplo este episodio de los israelitas en el desierto, los que rebelaron contra Dios. Lo tomó como ejemplo para advertirle a los cristianos de su tiempo, del tiempo de Pablo, pero no solo a ellos, sino a los cristianos de todos los tiempos, a que no repitiéramos la historia. Primera de Corintios 10:11, nada más para recordar, pues ya lo vimos, dice: y esas cosas se refiere a todas las rebeldías, murmuraciones, etcétera, que ellos vivieron. Y todas estas cosas, dijo Pablo, les sucedieron, les acontecieron como ejemplo, como diciendo: mira, ve, si tú eres rebelde, si tú eres orgulloso, si tú eres murmurador, quejumbroso, rebelde, ve a Israel, ¿cómo le fue? Les sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Aquí nosotros se refiere a los cristianos del tiempo de Pablo, y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esos somos nosotros.
Así que, dice Pablo, el que piensa que todo está bien, el que piensa que está firme, mire que no caiga. O sea, hay una advertencia allí clara. Ahora bien, hay una carta en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se conoce como la carta a los Hebreos, cuyo autor es desconocido. ¿Sí? Es una carta que contiene unas enseñanzas, la verdad, muy profundas, pero esta carta toca también el punto y el tema de este episodio tan lamentable de los israelitas que se rebelaban contra Dios. En esta carta el autor hace muy serias advertencias para que no repitamos la historia. Bien, el autor de esta carta a los Hebreos, déjame darle un contexto rápido, les escribió a los judíos de su tiempo, judíos que se habían convertido a Cristo, habían entregado su corazón, habían experimentado y gustado el don de la salvación, el don celestial, los poderes del siglo, o sea, el poder de Dios y tantas cosas. Pero les escribió porque ellos estaban en grave peligro de apostatar, es decir, de abandonar a Cristo por diversas razones. Unas eran por las burlas que recibían de parte de los no cristianos, por las persecuciones que en ese tiempo eran de muerte y los sufrimientos que les causaba el haberse hecho cristianos. Y se la pensaban y dudaban y estaban en que si permanezco en Cristo o me regreso al judaísmo. Muchos de estos estaban pensando en retroceder para volverse al judaísmo y regresar a la observancia de la ley de Moisés, a la celebración de las fiestas judías, del guardar los días, los sábados, los rituales religiosos externos. Ellos estaban olvidando que todo esto de la ley de Moisés eran sombras, no era la realidad, eran tipos y sombras que representaban y apuntaban hacia el Mesías que habría de venir, quien nos daría el verdadero descanso. Todas las fiestas, todo lo que simbolismos que están en el Antiguo Testamento, todos representaban a Cristo de una manera extraordinaria. Y Pablo, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14, les escribe a los cristianos en Colosa que también estaban en esa lucha. Algunos judíos que se habían convertido estaban en esa lucha y les recuerda algo muy importante. Colosenses 2:14, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: nosotros teníamos una deuda de pecado, se refiere, porque no cumplimos las leyes de Dios. Constantemente las violentábamos, estábamos en condenación. La cuenta de cobro de esa deuda de pecado tenía todos los cargos contra nosotros, dice esta versión. Pero Dios nos perdonó la deuda. ¿Cuántos le dan gracias a Él? Fíjate, Dios nos perdonó esa deuda de pecado y clavó la cuenta en la cruz, como diciendo, saldada la cuenta, para todos los que creyeran y miraran al Cristo de la cruz. Versículo 15: Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Versículo 16: por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber, porque el judaísmo le daba mucha connotación espiritual a los rituales. ¿Se acuerdan de los fariseos que Jesús les dijo: no sean hipócritas, ustedes por fuera limpian el vaso, los platos, porque piensan que tiene que estar todo purificado para que no se contamine? No, eso no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón.
Entonces los rituales no tienen sentido, no llegan a la profundidad del corazón. Entonces aquí Pablo les dice, por esto les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber, aplicándole connotaciones espirituales. Tampoco se sientan obligados a celebrar las festividades judías. No, ya no. Fiestas de guardar, celebración de la luna nueva o días de descanso, o sea, sábados, ¿sí? Fíjate lo que dice en el 17. Esas son cosas del pasado. Imágenes borrosas. En la Reina Valera dice, eran sombras de lo que había de venir. Es como, por ejemplo, yo proyecto una sombra por la luz que tengo aquí enfrente de mí. Proyecto una sombra. Pero esa sombra nada más es silueta, no se me ven no se ve, mi sombra no proyecta, no tiene mis rasgos físicos, no los tiene. O sea, es borrosa pues, pero es mi sombra. Y luego dice, eran imágenes borrosas de lo que estaba por venir, pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Entonces ya no seguimos la sombra, ya es claro que todas esas fiestas, dice, apuntaban hacia Cristo. Venida la realidad, ya no necesitamos seguir las sombras, los rituales, entiéndase, guardar fiestas, etcétera, etcétera. No, ya no. Bueno, dicho lo anterior, vamos a volver a la carta a los Hebreos, porque aquí vamos a encontrar muchas lecciones sobre este lamentable episodio de la generación de israelitas del tiempo de Moisés. Vamos a ver dos capítulos. Capítulo 3, vamos a iniciar con él. En el versículo 1, en este caso voy a utilizar la versión Reina Valera. En el capítulo 3, versículo 1, dice aquí el autor, por tanto, hermanos míos. Esa frase, por tanto, se refiere a lo que les explicó en el capítulo 1 y en el capítulo 2, donde el autor de esta carta menciona la supremacía de Cristo por sobre toda la creación, sobre los ángeles, sobre todo ser humano, y que su mensaje era el mensaje que trascendería hacia la eternidad. Era un mensaje, el mensaje del Evangelio, que daba salvación gratuita por creer, por tener fe en ese sacrificio. Entonces, en el capítulo 3, versículo 1, a eso se refiere esa pequeña frase. Por tanto, hermanos santos, yo subrayo esta frase. ¿Por qué? Porque es evidente que la carta fue escrita a hermanos, a cristianos, no a gente que simpatizaba, no a gente que estaba, si me convierto, no, gente que ya había probado los deleites de la presencia de Dios, ya había gustado de la presencia de Dios, ya habían visto milagros, manifestaciones, revelación de Dios, habían entendido el Evangelio en términos generales, pero las persecuciones y todo lo demás los estaban presionando y dudaban. Eso mismo nos pasa a nosotros. Hay gente que se vuelve del camino de Cristo porque se burlan de él, porque en el trabajo le echan carrilla y hasta memes le hacen. Entonces Pablo, el autor a los Hebreos dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ahí está. El llamamiento celestial fue por medio del Evangelio. Ustedes lo creyeron. Y luego les dice, considerad, tomen muy en cuenta al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión o de nuestra confesión. Eso significa en quien hemos puesto nuestra fe, Cristo Jesús, dice, el cual es fiel al que le constituyó, o sea, al Padre, como también lo fue Moisés, fue fiel en toda la casa de Dios. Versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea, Cristo Jesús,
cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. O sea, el que la hizo es el que tiene los méritos y no la casa. Cuando alguien ve una casa bonita dice, wow, ¿quién hizo esta casa? Se sorprenden de la belleza de la casa y de lo bien construido, pero luego dicen, oye, ¿quién te la construyó? Así, eso significa aquí. Tiene mayor honra que la casa el que la hizo, o sea, Cristo. Versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ahora fíjense el versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Miren, este versículo 5, en la versión Dios habla hoy, lo traduce de esta manera: para testimonio de lo que Dios iba a decir más tarde. O sea, ya había dicho muchas cosas a través de Moisés, dándole la ley, las sombras, los tipos, los símbolos. Entonces cuando dice para testimonio de lo que Dios iba a decir más tarde respecto a Cristo, que iba a decir, o sea, el Evangelio, versículo 6. Pero Cristo, lo compara ahí con Moisés, dice, fue fiel, pero como Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, somos templos del Espíritu Santo, Él nos hizo, Él ahora vive en nosotros, somos templos del Espíritu Santo, y ese templo, al ser habitado por el Señor, quiere una casa limpia. ¿Sí o no? Quiere sacar todo lo malo, la maldad que hay en el corazón, porque Él quiere habitar en una casa limpia. Pero miren lo que dice, la cual casa somos nosotros. Y viene una advertencia. Si, o sea, somos casa, templo de Dios, habitación de Dios, si retenemos. Retener significa aquí abrazar fuertemente. Si abrazamos fuertemente, firmemente, hasta el fin de nuestros días, la confianza. ¿La confianza en quién? En Cristo, en este caso. Y el gloriarnos en la esperanza. O sea, si hasta el último día de nuestra vida nos gloriamos en la esperanza. ¿Qué significa gloriarse? Alegrarnos, gozarnos en la esperanza. ¿Pero cuál esperanza? Pablo a los colosenses nos dice cuál es esa esperanza. Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿En dónde está guardada esa esperanza? Que es el descanso eterno en la presencia de Dios. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. O sea, ya disfrutamos de la presencia de Dios, de la paz de Dios, etcétera, etcétera. Pero la eternidad nos está reservada para después de la muerte, en los cielos. Dice, de la cual esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, el Evangelio es el único mensaje que da la esperanza al ser humano de perdón de sus pecados y de vida eterna, descanso eterno en completa y total felicidad con el Señor, donde Él vive, en las alturas, en los cielos. Ahora, a continuación, volviendo a Hebreos, capítulo 3, en el versículo 7. Aquí el autor de esta carta resulta que cita, a continuación, a partir del versículo 7, cita el Salmo 95. Es un salmo que el rey David escribió, pero lo escribió más de 500 años después del Éxodo, después de Moisés. Y aquí encontramos algo muy interesante. O sea, cuando David escribe el Salmo 95 habían transcurrido 520, 530 años. Bastante, ¿no? Ok.
el autor a los Hebreos toma el Salmo 95. Necesito que me sigan con mucha atención, porque es una de las cartas más difíciles de explicar, porque es muy profunda. Pero estamos en el contexto de que el mensaje del Evangelio, de que Cristo es la realidad y que los judíos que se habían convertido a Cristo estaban a punto de apostatar, abandonar al Señor, etcétera. Y les hace advertencias de que no lo hagan, que no cometan el mismo error de ellos. Y entonces cita el versículo, en el Salmo 95, en el versículo 7. Por lo cual, dice el autor a los Hebreos, citando el Salmo 95, como dice el Espíritu Santo habla al corazón del ser humano. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de las acciones justas o injustas, correctas o incorrectas. Nos da convicción de pecado y del juicio si no nos arrepentimos de esos pecados. Por eso es importante la predicación del Evangelio. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. La frase si oyereis implica obediencia. Se puede traducir, si obedecieres hoy su voz. Ahora, esta pequeñita palabra hoy es sumamente importante. Les voy a explicar por qué. Si oyereis hoy su voz. El hoy, para los israelitas del tiempo de Moisés, su hoy fue, en su tiempo, fue la instrucción de entrar a la tierra prometida. Y en su hoy, de la generación de ese tiempo, no obedecieron, desobedecieron, se rebelaron, murmuraron, se quejaron, lloraron, agredieron, fueron irrespetuosos. Ellos no vivieron su hoy. Ahora, David, 500 años después, dice lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis, si obedeciereis hoy. David tenía su hoy en su momento. ¿Me estoy explicando? Fíjense nada más de lo que resulta de analizar nada más esta palabrita, hoy. David, cuando dice hoy, si obedeciereis hoy, el Espíritu Santo está hablando hoy. A mí me está hablando hoy el Espíritu Santo. Y él tuvo su hoy. Bueno, David lo entendió, que su hoy era su presente y debió obedecer. Cometió errores, pero fue un hombre de Dios y obedeció. Y cuando él se equivocaba, Dios lo corregía y él volvía. Cometió pecados horrendos, sin embargo él se arrepentía porque el Espíritu Santo le hablaba y en su hoy él se arrepentía. Hermanos, el Evangelio es nuestro hoy. Fíjense cómo esa palabra no tiene tiempo en realidad. Se leyó ahorita ya después de David, son 2500 años. Y hoy sigue siendo hoy, con una actualidad impresionante. Escuchen bien, cristianos. El Evangelio de hoy, o el Evangelio es nuestro hoy. Nuestro hoy es obedecer el Evangelio de Cristo. Pero de manera ya más particular, tú tienes tu hoy, que el Espíritu Santo te habla hoy. Y mañana será otro hoy. Y el Espíritu Santo te va a hablar, me va a hablar a mí. Y cada día el Espíritu Santo nos va a hablar y ese será nuestro hoy. El asunto es qué vamos a hacer con lo que escuchamos hoy, o vamos a escuchar mañana o pasado mañana, dentro de un año o 10, si Dios nos da vida. Ese es el punto medular aquí, hermanos. Porque muchos escuchan hoy la palabra de Dios y les entra por aquí, les sale por acá y siguen igual.
Y Pablo y el escritor a los hebreos dicen: no repitan la historia, por el amor de Dios. Obedezcan, sean dóciles, dejen la rebelión, dejen la murmuración ya. Vayan hacia adelante. ¿Qué no ven lo que les pasó a estos israelitas? Vuelvo a Hebreos 3, 7. Si oyeres hoy, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Y luego hace una advertencia muy seria en el versículo 8: no endurezcáis vuestros corazones. Alguien me escribía y me decía: pastor, los que les ponen no me gusta en el mensaje es porque no aman la palabra de Dios. Le digo: no estoy muy seguro. ¿No? ¿Cómo no? Porque pues yo analizo el mensaje, los mensajes que usted da, y tengo mi Biblia allí y son bíblicos, dice. Entonces, si alguien le pone no me gusta, pues no le gusta la palabra de Dios. Claro, o sea, no soy infalible, me puedo equivocar, obviamente, pero yo no les enseño herejías, líbreme Dios. No les enseñamos temas o asuntos que los desvíen de su mirada de Cristo. Que Dios nos libre de eso. Entonces, tú hoy, lo que escuches hoy o mañana o en el futuro, tú hoy, cuando lo escuches, es probable que te guste, pero es probable que no te guste. Pero la palabra de Dios no es como en el YouTube. Me gusta, le doy manita arriba; no me gusta, le doy manita abajo. Porque si somos cristianos, no es si nos gusta o no nos gusta. ¿Cuántos dicen amén? No. Si somos discípulos de Jesús, obedecemos. Cuando escuches hoy lo que Dios tenga que decirte, hoy o mañana o en el futuro presente que tengas en ese momento, no endurezcas tu corazón, no murmures, obedece. No endurezcáis vuestros corazones. Ahora, aquí hay algo interesante que hemos estudiado en otras ocasiones. La palabra endurecer, el verbo endurecer, viene del griego skleruno. Esa es la palabra griega, skleruno. Bueno, de esa palabra skleruno, que se traduce por endurecer, se deriva una palabra conocida para nosotros, que es un término médico o de una enfermedad: esclerosis. ¿La ha oído? Bueno, esa es la raíz. Bueno, ¿qué es la esclerosis? Es el endurecimiento de las arterias, de las venas, donde corre la sangre que bombea el corazón. Ahora, nuestro cuerpo necesita que la sangre corra por todo el cuerpo. Y el corazón es el que la impulsa. Es el que, al impulsar la sangre, le da vida al cuerpo. Pero hay un enemigo de las arterias, que es el colesterol, la grasa, que se va acumulando. Llega un momento en que se va endureciendo la arteria. Por eso es muy importante la alimentación que tengamos. Hablando en términos materiales, pero también es muy importante el alimento espiritual que estamos ingiriendo. ¿Me estoy explicando? Porque si tu alimentación natural es mala, se te van a ir endureciendo, tapando las arterias y se endurecen. Entonces el corazón, por más duro que bombee la sangre, llega el momento en que ya no circula la sangre y viene el infarto. Y en muchos casos la muerte. Hay muchos cristianos que se están muriendo de infartos espirituales porque están duros. Y terminan como los israelitas en el desierto. Ahí quedan, de infartos en sentido espiritual. Entonces, vuelvo a Hebreos 3:8. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y aquí el escritor de los Hebreos toma el caso de los israelitas. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y todos los judíos que estaban leyendo esta carta se acordaron fácil. Caray, así como que les estaba llegando la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 9: donde me tentaron vuestros padres. Pero acuérdense que el escritor a los Hebreos está citando el Salmo 95.
de David. Y lo trae al presente, 60 años después de Cristo, en la era ya cristiana, y llega a nuestros días. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me desafiaron, me probaron, pusieron a prueba a Dios para ver si podía sustentarlos, a ver si tenía ese poder. Pues a ver, Dios, ¿estás con nosotros o no? Y lo desafiaban. Por eso murmuraban y se rebelaban. Y luego dice al final del versículo 9, y vieron mis obras 40 años. No tenemos tiempo para leer a qué se refiere esta frase. Usted busca en el Deuteronomio, pero ahí está especificado, dice que por 40 años, a pesar de su rebeldía, dice, tu vestido no envejeció, dice, tu calzado no se desgastó. Imagínate, 40 años el mismo par. Bueno, allá no había zapaterías donde comprar, y Dios estaba haciendo maravillas. Dice, y tu vestido no envejeció y no te faltó comida, pero tú decías, ay, otra vez maná, y siempre te estuviste quejando. Vieron mis milagros y ni así, dice. Versículo 10. Aquí está hablando Dios. A causa de lo cual me disgusté. Aquí el verbo disgustar tiene una aplicación, tiene una idea primaria, según el diccionario griego, de estar adolorido. O sea, que le dolía en su corazón. Es como cuando nosotros algo sucede, ay, me duele el corazón, pero no es el dolor de un infarto. O sea, es un dolor, se habla en sentido metafórico, ¿sí? Entonces, a causa de lo cual mi corazón se dolió, dice Dios. ¿Cómo? Todo el día les extendía mis manos y siempre se estaban rebelando. Me molesté, me enojé, dice Dios, pero me dolió el corazón. Me disgusté contra esa generación, de donde sacamos todo el tema de los gigantes. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Cuándo? ¿Cuándo andaban vagando en su corazón? Siempre. Siempre se quejaban, siempre se rebelaban, siempre estaban murmurando, siempre. La palabra que el Espíritu Santo les hablaba en su hoy, no le hacían caso, no la obedecían. Siempre andan vagando en su corazón. Vagar significa errar, extraviarse. En otras palabras, siempre andan ustedes errando en su corazón. Piensan erradamente, reaccionan de manera equivocada, tienen pensamientos extraviados, torcidos. Y luego sigue diciendo la queja de Dios, el lamento de Dios. Y no han conocido mis caminos. Nunca aceptaron ir por los caminos donde yo los quise llevar. David, el rey tan famoso en toda la historia de la humanidad, es de los reyes más famosos, escribió el Salmo 23, ustedes lo conocen, ¿no? Él dijo algo bien tremendo en ese salmo. El Salmo 23 dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra, o sea, en camino de valle de oscuridad, de prueba, de aflicción, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y luego añadió, el Señor me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No. Esa declaración de David es exactamente lo que los israelitas rechazaron. Cuando David dice, el Señor me guiará por sendas de justicia, significa, el Señor me va a guiar por los caminos que Él sabe que me llevan a la bendición. Él me va a guiar por las sendas y los caminos para llevarme a la tierra de la bendición.
porque Él conoce todo. El asunto y el problema con la generación de Moisés fue que esos caminos que el Señor les estaba llevando, a veces eran de sombra y de muerte. Imagínate el desierto. Bueno, pero después del desierto, ¿qué estaba? La tierra prometida. De las aflicciones de esta vida, ¿qué hay después de esta vida? ¿Qué hay después? La eternidad con Dios. Pero aquí Él quiere que caminemos sus caminos, sus sendas antiguas. El profeta lo llamó volver a las sendas antiguas, las sendas que siempre han sido de Dios, el amor a Dios, la fe en Dios, la fidelidad a Dios, el amar al prójimo, el ser generoso en el corazón, o sea, los caminos de Dios. Y dice aquí, y ellos no conocieron mis caminos. En el versículo 11 de Hebreos 3, que está citando el Salmo 95, nos narra la reacción de Dios el Espíritu Santo por medio de David, que lo toma el autor de Hebreos. Versículo 11, viene la reacción de Dios. Por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí reposo significa pues descanso, ¿sí? Pero aquí se refiere al descanso de entrar a una tierra abundante, una tierra física, una tierra material, porque no es lo mismo tener el refrigerador lleno que tenerlo vacío, ¿verdad que no? No es lo mismo. Entonces, eso da cierto descanso, entre comillas, no el descanso del espíritu, ni del alma, no, pero da un descanso de que tus hijos tienen hambre y tú vas y abres el refrigerador y les das de comer. Entonces estamos hablando que para los hebreos cristianos del tiempo a los que se les escribió la carta, y para nosotros el día de hoy, representa la tierra prometida, que para los israelitas era entrar a esa tierra donde pues iban a descansar, iba a haber abundancia de cosas, escúchenme bien, materiales, que sí dan cierta seguridad y tranquilidad. Si tú tuvieras 5 millones de pesos en el banco, pues la pandemia te hace los mandados, ¿no? Estás tranquilo, ¿sí o no? Pero no deja de ser algo puramente terrenal. Bueno, eso era lo que representaba la tierra prometida para los israelitas, pero para los cristianos del tiempo a quien se les escribió la carta, y para nosotros hoy, escúchenme bien, representa el reposo del cielo, de la eternidad, que más adelante quiero tocar más ampliamente este punto. Ahora, después de dicho esto, de citar el Salmo de David, y de cómo el autor a los hebreos, de una manera pues sabia por el Espíritu Santo, retoma la historia de Israel, se la cita a los judíos cristianos que estaban apostatando, y en el versículo 12 les vuelve a advertir. Dice, mirad hermanos, otra vez, cristianos, no simpatizantes, no futuros cristianos, no, cristianos. Mirad hermanos. Esta frase o esta palabra mirad en el griego implica prestar mucha atención. Eso es lo que significa aquí mirad. O sea, presten mucha atención, hermanos, a lo que voy a decir ahorita, el autor a los hebreos. Presten mucha atención. No son mis palabras, son las palabras del Espíritu Santo. Y si Dios te habla hoy, no endurezcas tu corazón. Eso es lo que les está diciendo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ni de este lado, ni de los de aquí, ni de los de acá, ni de los que nos están viendo, o de ningún cristiano, que no haya ningún cristiano, se puede entender así, ninguno de vosotros. El vosotros aquí pues son los cristianos del tiempo de la carta. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. A ver. Y aquí hay un debate teológico. Digo, debaten, no sé por qué debatan, porque el texto es claro.
Dice, hermanos, pongan mucha atención, porque no quiero que haya ninguno de vosotros que tenga un corazón malo de incredulidad. Entonces la pregunta es, ¿puede un hijo de Dios llegar a un punto en que algo le sucede acá adentro y llegar a tener un corazón malo de incredulidad, sí o no? Claro que sí, porque si no, esto no tendría sentido. ¿Para qué la amonestación si un cristiano nunca puede caer en un estado así? Dicen algunos. No, bueno, pues, pero luego regrese, que no sé cuánto, y los que no regresen, no, pues que nunca fueron, y unas explicaciones bien simplonas. No, el texto es claro, hermanos. Tan claro que dice, miren bien, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ah, caray, a ver, ¿puede apartarse un cristiano en algún momento de su vida de Dios, del Dios vivo? Pues eso es lo que dice el texto. Eso es lo que hicieron los israelitas. Yo entiendo que hay algunos que pueden estar tomando el texto. No, es que el Señor dice, están en mi mano y nadie los arrebatará de su mano. Yo creo eso, que nadie me arrebatará de la mano del Señor. Estoy seguro en Cristo. ¿Cuántos creen lo mismo? Pero ¿qué si yo me le escapo? ¿Qué si me quiero ir como el hijo pródigo? ¿Sabes qué? Pues ya no me gusta y ahí nos vemos. Esa es la apostasía. Dice, no, hermanos, tengan mucho cuidado, que no ven la historia de Israel. Les acabo de citar el Salmo 95, ustedes la conocen. Ellos no creyeron, la incredulidad fue uno de los gigantes que pudieron vencer. Y se alejaron de Dios y quedaron en el desierto. Déjame leerte Hebreos 3:12 en la versión Dios habla hoy. Dice, hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Lo que está diciendo es como los que saqué de Egipto y se apartaron de mí, me abandonaron. Yo no los abandoné, ellos me abandonaron a mí. Eso es la apostasía, abandonar a Dios de manera deliberada. Versículo 13. Sigue el escritor a los hebreos. Antes, dice, antes de que suceda esto, o para que no le suceda, exhortaos los unos a los otros cada día. Exhortar significa animar para continuar en el camino de Cristo. Anímense, cuando ves a alguno desanimado, dale una palabra de aliento, ora por él, apóyale, qué sé yo. Antes exhortaos los unos a los otros cada semana, cada 15 días. ¿Cuándo? Cada día, porque cada día tiene su propio mal, dijo Jesús, sus propias pruebas. Tienes tu hoy presente, y en ese hoy algunos pueden negar a Jesús y traicionar el evangelio. Ahora, esta exhortación de animarse unos a otros no solo es del pastor hacia el pueblo, no solo es el trabajo de un pastor hacia las ovejas, es de todos. Yo también necesito exhortación. Y siempre no falta hasta el más sencillo de los miembros del cuerpo de Cristo, el hermano más sencillo que a veces, pastor, le comparto este texto. Y a veces tú estás peleando con un gigante, y llega el texto, y era justo lo que necesitaba. A eso se refiere. Anímense, porque también hay pastores que están apostatando. Ahorita hay un mal dentro del ministerio, pastores que se están suicidando, háganme usted el favor. ¿Se imagina las ovejas cómo quedan? Y luego lo peor es que dicen, no, pues, pero si se suicida, de todas maneras se va con el Señor. Peor. Qué mensajes tan espantosos esos. Eso no es el evangelio. Exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice, ¿cuándo? Hoy. O sea, porque se continúa diciendo hoy. Eso es lo que significa. Hoy se sigue diciendo, hoy el Espíritu Santo sigue hablando.
Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, los hermanos amados, los cristianos en Judea, judeo-cristianos que habitaban Judea de ese tiempo, para que ninguno de vosotros ahí en primera instancia son a quienes se les dirigió la carta. Para que ninguno de vosotros, hebreos, se endurezca por el engaño del pecado. Endurecer, escleró, de donde viene esclerosis, que se te acumule el pecado, se te acumule la murmuración, el chisme, la amargura, la queja, y tu diario, todos los días se te va como, llega un momento en que vas a terminar bien duro. No permitan eso, dice, para que ninguno, no solo, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, para que ninguno solo, dice, se endurezca por el engaño del pecado. Noten la frase, el engaño del pecado, porque el pecado se presenta ante nosotros como algo imprescindible, que sin eso no podemos vivir. Y es como viene la tentación, luego se cae y nos engaña, dándonos una falsa seguridad, un falso placer, todo es falso. Ese es el engaño del pecado. Y como se va acumulando, así como el colesterol se va acumulando en las arterias y si se tapan y viene el infarto, así los pecados se van acumulando. Se les fueron acumulando a los israelitas del tiempo de Moisés, a la gente del tiempo de David, cuando escribió el Salmo, se les estaban acumulando, y a muchos cristianos el día de hoy se les están acumulando los pecados. Van a terminar, si no se arrepienten, si no se humillan delante del Señor, endurecidos por el engaño del pecado. Como aquella señora cuando hablé de la murmuración que dijo, no estoy de acuerdo con eso que usted enseñó. Ay, híjole, no le contesté nada porque dije, no, esta señora está en problemas. Señor, ayúdale, ilumínala. Ay, toca su corazón porque no estoy de acuerdo porque, a ver. No es murmurar decir la verdad. Y mi pastor eso, entonces yo tengo que andar diciendo todo lo malo que hace mi pastor. Eso es chisme. Y se lo definí todo. Dice, no, estoy de acuerdo con usted. Dije, no, esta señora va a terminar mal por el engaño del pecado. Son de esos cristianos que hoy nomás oyen pastor. Ay, yo no tengo pastor, todos los pastores son iguales. ¿Los ha oído? Ya están endurecidos. Algo les pasó y juzgan a todos igual. Pero como dice el presidente, no, todos somos iguales. ¿Lo han oído que dice? Cuando dice, oiga, que no, todos somos iguales. Los otros eran corruptos, yo no soy corrupto, dice. No, todos somos iguales, hermanos. Hay buenos pastores y hay malos pastores. Negarlo sería necio. Ahora, ¿cuáles fueron los pecados de Israel que los endurecieron? ¿Cuáles fueron los pecados que los llevó al engaño? Pues el orgullo, que ya hablamos bastante. La dureza de cerviz, así el levantar el rostro y que yo, que no te metas conmigo. La incredulidad, la duda, la rebeldía, la murmuración, la contradicción, la provocación y la queja constante. Esos eran los pecados que endurecieron el corazón de los israelitas de la generación de Moisés. En el versículo 14 de Hebreos 3, ahí el escritor pone en contraparte lo siguiente, o la razón de por qué no debemos permitir que nuestro corazón se endurece por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, somos miembros de su cuerpo, somos parte de la iglesia. Y lo dice, con tal que retengamos firme, la misma frase de los primeros versículos, hasta el fin, nuestra confianza del principio, o sea, de cuando nos entregamos a Cristo. ¿Te acuerdas cuando te entregaste a Cristo? Era una fe bien limpia, así bien pura, así bien, un tiempo hermoso, ¿verdad? Y luego el versículo 15 vuelve a retomar el Salmo
95 y dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz. ¿Cuántas veces se los ha repetido? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y entonces el escritor de los Hebreos vuelve a retomar la historia de los israelitas del Éxodo. Como en la provocación, versículo 16. Porque, y les hace una pregunta: ¿quiénes habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? 17. ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron, ¿qué? Desobedientes. A los que fueron desobedientes. Hermano, pero la salvación es por gracia, sí, pero fuimos salvos para obedecer. Se nos fue dada una nueva naturaleza. Y no dejes que el pecado te engañe. Ahora, fíjate el 19. El escritor de los Hebreos llega a una conclusión en la historia y la razón por qué esa generación se perdió. Vemos pues que no pudieron entrar a la tierra prometida, literal, a Canaán. No pudieron entrar a causa o por razón de su incredulidad. No le creían a Dios. Yo siento tan horrible. Yo no sé qué siente usted cuando hablas con un cristiano y dice: ay, es que no, yo no creo eso. Ay, sí, ¿a poco? No, a mí se me hace que ahí como que no, yo eso no. Dice: ay, eso fue el pecado de esa generación. El gigante de la incredulidad, según el autor de la carta a los Hebreos, fue lo que les impidió entrar a la tierra prometida. La incredulidad. Porque resulta, hermanos, escuchen este dato, que la distancia del lugar donde estaban los israelitas que habían salido de Egipto rumbo a la tierra prometida, de donde ellos estaban a la tierra prometida, eran aproximadamente 320 kilómetros. Bueno, según eso, nosotros caminamos a una velocidad de 5 kilómetros por hora. Ese es el caminar normal. Tú caminas una hora y generalmente son entre 4 y medio, 5, pero el promedio es 5 kilómetros por hora. Ok. Si ellos caminaban 6 horas al día, al paso del caminar, ellos iban a recorrer casi 30 días, 30 kilómetros por día. ¿No se han hecho un lío? Yo ya me hice un lío. Otra vez. Caminamos a 5 kilómetros por hora. Si hubiera ellos caminado 6 horas a la velocidad de 5 kilómetros, caminaban en 6 horas cada día 30 kilómetros aproximadamente. En 11 días hubieran llegado. No es una distancia así de ¡ay! ¿Verdad que no? Ahora, el asunto es esto. El asunto es que los gigantes que habitaban en sus corazones, los multicitados, los llevaron a dar vueltas y vueltas alrededor. Nada más estaban así, mire, hagan de cuenta que este era el destino. Estaba aquí y nomás andaban así, vagando, errando, andaban por ningún lado, no sabían a dónde iban. ¿Conoce gente así? Yo hasta cristianos así conozco, que no saben ni qué onda, que no saben ni a dónde van, no saben ni la razón de su vivir y existencia en esta tierra, no saben ni la razón de ser un cristiano. Es más, ni siquiera entienden qué es ser un cristiano. Y siempre en la misma, 40 años, cuando podía haberse recorrido con obediencia en 11 días, con humildad en 11 días.
con amor a Dios y haber entrado en 11 días a la tierra prometida y descansar de 400 años de esclavitud y comerse unos racimos de uva de este tamaño así y cortar la fruta de los árboles y ver a los niños crecer y las vacas dar leche y las cabras y estuvieron dando vueltas y vueltas. Capítulo 4, versículo 1. Acuérdense que originalmente la Biblia no fue escrita con versículos, eso se añadieron siglos después de que estaba el canon o formada la Biblia. Los versículos se pusieron para una mejor localización de los textos, pero son historias corridas. Pero en el capítulo 4, versículo 1, después de todo lo que les narra, dice: temamos pues. Y quienes estaban oyendo la lectura de la carta, así como, híjole, les fue mal a los israelitas, sí. Ay, pero a mí no me va a pasar. Por favor. Es que ahora en el Nuevo Testamento Dios es Dios de gracia. Y en el Antiguo Testamento era fuego consumidor. Pues resulta que también en la carta a los hebreos les dice: porque Dios es un Dios, es como un fuego consumidor. Capítulo 13. Temamos pues, no solo a quienes se les escribió la carta deben tener ese temor, esa advertencia que causa a que pues es que estés alerta, que mires bien cómo estás caminando con Dios, si estás en sus caminos o no. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún, esa frase es extraordinaria, o sea, Dios, su promesa siempre fue de bendecirnos. Sigue vigente su promesa de darnos descanso, pero ahora ya no en una tierra literal, sino vámonos al desenlace. No sea que permaneciendo aún, o sea, sigue vigente, no solo para el tiempo a quienes se les escribió, sino hoy, sigue vigente. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Ve que son dos cosas diferentes, porque ahí ya la tierra prometida ya habían pasado más de 2000 años, no, un poquito menos. Alguno, dice, de vosotros parezca no haberlo alcanzado, o sea, el reposo. Pues, ¿por qué les dijo eso? Porque pues, los estoy viendo cómo viven. Oye, vives, ni un incrédulo, ni un pagano está tan... el COVID, no me toques, oye, sí, cálmate. Pues sí, hay que tener precauciones, pero no exageres. Es que tengo miedo, es que... Ya hay historias de gente que se cuidaba, pero de una manera, no sé si decir exagerada, pero con mucho cuidado. Y hoy están dándole cuentas al Señor. ¿Cómo se contagia? ¿Quién sabe? O sea, hay que cuidarnos, hay que ser prudentes, sabios. No está peleada la sabiduría con la palabra de Dios. Pero es muy diferente a desafiar a Dios. Es muy diferente decir, a mí, yo salgo allí, me voy al Mercado Corona y sin cubrebocas y sin el pulo. Oiga, póngase, es que usted no tiene fe. Todos esos son triunfalismos sin sabiduría, necios, tontos. No, hermanos, la sabiduría de Dios nos indica otras cosas. Pero parece que algunos de ustedes no han alcanzado este reposo. Ahora, dice, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Cuál promesa? ¿A cuál promesa se refiere si ya habían pasado la generación de Moisés? Josué metió a la nueva generación a la tierra prometida. Entonces, ¿a cuál promesa se refiere? ¿Cuál es la promesa? O mejor dicho, ¿quién es la promesa que nos dará descanso? ¿Saben quién? ¿Quién creen? Pues que San Pedro, San Pablo, la Virgen María. Pues Cristo mismo, hermanos. Aquel que proyectaba las sombras.
cristianos el día de hoy, como en el tiempo de Pablo, que se volvían al judaísmo, a hacer la circuncisión, a ofrecer los sacrificios, se volvieron a la ritualidad y anularon para ellos el sacrificio de Cristo. Y el día de hoy hay un movimiento muy fuerte llamado judío mesiánico. O sea, que creen en Cristo, pero te hacen observar todas las reglas de la ley. Y descansan el sábado, literal. Y guardan el día de Pentecostés y la fiesta de la Pascua y la fiesta de las trompetas y quién sabe cuántas fiestas. Porque si no, no te salvas. Si así fuera, entonces ¿a qué vino Cristo? Se hubiera quedado ya. Por eso Pablo, como vimos al principio, decía, eso era sombra de lo que debía de venir. Venido la realidad Cristo, aquello ya pasó. Por eso nadie los juzgue, no están obligados a hacer. Ahora nuestros días son todos los días para el Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso a Él? Así son las cosas. Entonces, ¿cuál es la promesa de entrar en su reposo? ¿O quién es esa promesa que se refería? Pues Cristo Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo y empezó a predicar, un día dijo esto, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dijo, dijo, vengan a mí. No dijo, guarden las fiestas, hagan lo que los israelitas del tiempo de Moisés no hicieron, háganlo sin mí, o sea, sin mí, y aún así van a entrar sin mí, nada más por hacer eso, al descanso de la eternidad. No, porque tus pecados siguen vigentes, pero venido Cristo, nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Pecados que son borrados cuando nos acercamos por fe, porque el justo siempre ha vivido y vivirá por la fe, por creer, no en lo bueno que podamos hacer, sino en lo bueno que hizo Dios por nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros, les dijo un día Jesús en persona a los que lo escucharon, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y miren nada más qué frase tan extraordinaria: y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestro bolsillo. Hallarán descanso para su... ¿Para qué? Hallarán descanso para vuestras almas. Tus pensamientos tranquilos, ordenados, en paz, ligado a tu espíritu, al corazón. Pero aprendamos de Jesús, quien dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Cómo eran los israelitas? ¿Eran mansos y humildes? No, hombre. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? De Jesús, quien es nuestro descanso. Él es el que nos da el descanso. Todos los utensilios del tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que levantara, todos los colores, todas las cortinas, todo simbolizaba a Cristo. Venido Cristo, entendemos el 4:1. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, de Cristo, ustedes ya son cristianos, pero se me quieren ir otra vez abandonándolo. Alguno de vosotros parece no haberlo alcanzado. Versículo 2, Hebreos 4:2, porque también a nosotros, y ahí nosotros se refiere al autor de la carta a los hebreos y a los contemporáneos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los judíos del Éxodo. Ellos nunca entendieron por su dureza de corazón que la tierra prometida, si bien para ellos era literal, metafóricamente hablaba de Cristo. Cosas que entendió, por ejemplo, Abraham cuando ofreció a su hijo. Dice en Hebreos mismos, dice, pues es que lo ofreció creyendo que de alguna manera Dios lo iba a resucitar. O sea,
Ya, ven cómo llega la revelación, el entendimiento. Pues sí, Dios me lo pide, lo voy a sacrificar, pero entonces ¿cómo van a hacer el Mesías? No lo entiendo, pero yo voy a obedecer. A ver, hijo, ven para acá. Y el ángel, no, espérate. Entonces el ángel le dice, mira, el Señor dice, ya, está bien, no, te estaba probando, a ver si eras capaz de confiar en mí hasta el final. No es necesario, suéltalo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado, 4:2, la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. Ellos, repito, son los de la generación de Moisés. No les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, o sea, que no le creían a Dios. Los quiero bendecir. Nos tienes en el desierto. ¿Por qué te burlas de nosotros, Dios? No, yo los quiero bendecir, pero camina por aquí. Pues fíjate que no, me está dando gato por liebre, y ya no aguanto el calor del desierto, y luego en la noche hace frío, no caminamos, no vamos. Y el Señor, por favor, bueno, no, suena mal de parte de, como rogando, pues no, pero todo el día extendía sus manos. Entren. No le creyeron. Mire, en la actualidad, en el cristianismo de hoy, fíjese bien lo que le voy a decir. Vi un documental, un estudio muy, muy interesante, que hablaba de una encuesta que hicieron de cuántos cristianos que van a las iglesias, en las iglesias cristianas de hoy, creen en el infierno. El 30% no creen que el infierno exista. Pues si no existe, tampoco existe el cielo. Porque si el infierno no existe, pues entonces hagamos lo que hagamos, no nos vamos a ir ahí. Pero el cielo sí existe y me voy para allá. Ah, mira, qué compadre tan listo me saliste. 30% de cristianos que van a las iglesias no creen en el diluvio. Y hay muchos que dicen, ay, eso que se tragó Jonás, una ballena Jonás, o un pez grande Jonás, ay, se me hace así como que medio metafórico. Si hubiera sido metafórico, entonces Jesús fue un engañador, porque él dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo citó como un hecho histórico. Y yo le creo a Jesús, aunque hay algunos que no creen, estando la promesa ahí, pero los veo como están dando vueltas por todos lados y nomás no entran en el reposo de Dios. Versículo 3. Pero los que hemos creído, los que estamos firmes, los que hemos abrazado firmemente, entramos en el reposo. Dele otro paso al Señor, porque entiendo que usted cree. Pero los que hemos creído, o sea, en Cristo, entramos en el reposo. Mire, a veces la gente me pregunta, casi no me gusta hablar de esto, pero viene ahora el caso. La gente me pregunta, oiga, pastor, pocas veces yo lo veo a usted así como, ay. Digo, bueno, mira, no es algo que surja en mí, no es algo mío, porque pues, mi naturaleza es de preocuparme como todos. Y imagínense supervisar casi 200 pastores de casi 200 congregaciones que hay de casas de oraciones regadas por muchos lugares, a sus líderes, estar velando por la doctrina sana, las broncas del hermano que le pegó a su esposa y llegó toda golpeada. Pues es como para volver loco a cualquiera, yo le aseguro. Pero sabe una cosa, si algo, muchas cosas por todo yo le doy gracias a Dios, pero de las cosas que tengo súper presentes es como el hermano Pablo me enseñaba y me insistía, Chuy, tienes que aprender a descansar en Dios. Ay, hermano, pero ¿cómo? Pues mira, es que
tienes la bronca, tienes el problema, entonces tú oras y le dices, Señor, ayúdame, dame sabiduría. Bueno, ya cuando te vas a dormir, pues ya descansa, como te acuestas en la cama y aflojas el cuerpo así, descansa y duérmete, porque tú ya hiciste tu parte y Él va a hacer la suya, que es hacer lo imposible. Y cada día trae su propio mal y cada día trae su propio afán. Tienes que aprenderlo, si no, Chuy, le hizo así. No lo entendía yo en ese tiempo que me daba las primeras lecciones, ahora lo entiendo. El asunto es que hay pastores aún que ellos solos cristianos el día de hoy, que ellos solos. Eso es falta de fe, ese es abandono de la fe, ¿sí o no? Abandonaron a Cristo, no están con Cristo. Es serio esto, hermano. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Ese cierto lugar se refiere al Génesis, Dijo del séptimo día lo siguiente: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ah, caray, a ver, reposó Dios de todas sus obras. A ver, ¿quiere decir que se cansó? Pues como la Biblia dice, el profeta Isaías dice que el Señor no se fatiga con cansancio, que Él no dormita como nosotros o como algunos. Él vela nuestro sueño, Él no se adormece. Entonces, ¿por qué dice que Él descansó? Aquí donde dice y reposó es la palabra Shabbat, de donde viene sábado, que sábado, la palabra sábado significa descanso, dejar de hacer cosas para descansar. Y reposó Dios de todos sus obras en el séptimo día. Síganme con mucha atención, ya voy rumbo al final, pero creo que es la mejor parte. Por lo tanto, versículo 6, puesto que falta que algunos entren en el reposo del Señor, que es Cristo, y ya lo andan abandonando o no le hacen caso, les habla hoy y no le obedecen. Algunos, falta que algunos entren en ese reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron, o sea, los judíos del tiempo de Moisés, por causa de desobediencia. Y luego vuelve a citar a David otra vez, versículo 7. Otra vez determina un día. Hoy. Ahora sí que, ¿se acuerdan del expresidente Fox? Hoy. ¿Ah? Hoy. No, que vamos a hoy. Y nunca hizo nada. Qué terrible. Qué terrible. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, ¿sabe qué? Más de 1000 años está hablando David aquí, o el escritor a los hebreos, más de 1000 años en ese momento, pero a nuestros días, esto que vamos a leer fue dicho hace casi 3000 años. Por eso dice, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo. Allí habían pasado 1000, para nosotros han pasado 3000. Después de tanto tiempo, por medio de David. Y cita otra vez el Salmo 95, que se refería a los israelitas rebeldes aquellos. Por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego en el versículo 8, miren, el autor de los hebreos se conocía la historia de Israel de a la A a la Z. Dice, porque si Josué, que fue el que metió a la generación de joven a la tierra prometida, porque si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, sí los introdujo, ¿verdad que sí? Los introdujo, según, si ustedes leen ahí en Josué, el libro de Josué, los introdujo. Y dice el escritor de los hebreos, a ver, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de que hay otro día, no hablaría de que hay otro reposo. Por tanto,
queda un reposo para el pueblo de Dios, los que han creído. Ahora, si tú te fijas, se ha repetido constantemente la palabra reposo en estos 2-3 versículos y en toda lo que hemos leído. Resulta que en el versículo 8, hermanos, síganme con atención, y en el versículo 9, que aparece la palabra reposo, son dos raíces diferentes. Se traduce, porque el español es más limitado, se traduce igual reposo en el versículo 8 y en el 9, reposo, ¿sí? En el versículo 8, la palabra griega katapauo es la que se traduce por reposo, pero katapauo habla de un reposo terrenal, refiriéndose en el versículo 8 a la tierra prometida literal. Habla de un reposo terrenal, temporal, porque nuestra vida aquí en esta tierra, ¿cómo es? Temporal. Somos extranjeros, vamos de paso. Por lo tanto, ese no era el verdadero reposo al que Dios quiere introducir a todos los seres humanos. Le voy a leer el versículo 8 donde aparece katapauo en la versión del lenguaje sencillo, que nos da un poquito más de luz. Hebreos 4:8. Si Josué hubiera podido hacer que los israelitas descansaran realmente en paz y tranquilidad, Dios no habría hablado de otra oportunidad. Como que está más explicado, ¿no? Ahora, en el versículo 9, reposo, aparece la palabra sabatismos, ya es en el griego, pero su raíz tiene connotaciones pues del hebreo, obviamente. Sabatismos es la palabra que se traduce aquí por descanso, y es la misma raíz de Shabbat, que se traduce por descanso, reposo. Ahora, aquí en el versículo 9 no se refiere al sábado que los judíos guardaban cada semana. No es el sábado que los judíos guardaban cada semana y que no se podía hacer nada en ese día. Por ejemplo, así estaba estipulado en la ley. Y si alguien violaba, el sábado sacaba a pasear al caballo, que lo apedreaban. Era terrible. No. Pero un ejemplo, si tú te enfermabas en sábado, en el tiempo aquel de la ley de Moisés, la vigencia de la ley de Moisés, no podías ir al médico porque era hacer algo. Tenías que esperarte hasta el domingo. Si tú tenías hambre, no podías ir al supermercado, no podías hacer nada, te tenías que esperar a que terminara el sábado para entonces poder ir. ¿Eso es descanso? Bueno, la idea del Shabbat, de que Dios descansó el séptimo día, es de enseñarnos así tomar un descanso. Es que sería como para otro tema específico, por eso pero quiero abreviar el sentido. Tenían que esperarse a que terminara el sábado. ¿Qué día sigue del sábado? El domingo. Bueno, el domingo fue el día cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Ustedes saben eso, ¿no? Que es el primer día de la semana. Eso significa que Jesús nos llevó al verdadero Shabbat, al verdadero descanso. Voy más allá. Significa que ahora en la actualidad, y que ya era la actualidad de los destinatarios hebreos a quienes se les escribió la carta, ahora tenemos un acceso continuo a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo a Dios: Señor, yo voy si tú vas conmigo? Y Dios le dijo: iré contigo, mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso, le dijo. El sumo sacerdote era el único que podía entrar a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento todos podemos entrar.
Todos podemos tener ese descanso. Y como Jesús resucitó en domingo, Él nos llevó al verdadero sentido del Shabbat. Y ahora tenemos acceso a su presencia. Ahora es que tenemos descanso espiritual del alma en medio de la tempestad, de manera continua, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Lo que les decía hace un momento, no terminé la idea. ¿Por qué algunos hacen esa observación? Me hacen esa observación. Les digo, es que yo descanso en el Señor, he aprendido a descansar, estoy en Cristo. Él es el dueño de la iglesia, ¿o no? Pues todo lo que la iglesia necesita, Él lo va a suplir. El viernes fuimos a la casa de oración del Salto y están construyendo y les falta poner el techo. Y algunos otros, oye, ¿con cuánto terminan aquí? No, pues ya necesitan un presupuesto 400,000 pesos, pero para nosotros es un mundo, pero para el Señor no, le digo. Ay, sí, usted lo dice porque usted, no, espérame, no lo digo porque yo qué. No, bueno, pues usted ya tiene su, sí, pero era 10 veces más o 50 veces más el desafío de esto en mi momento, en mi hoy presente, que el tuyo ahorita, te lo aseguro. Ay, bueno, no, hermano, Dios es el dueño, tranquilo. ¿Cómo duermes? No, pues a veces sí me quedo. ¿No? ¿Cómo está el bebé en los brazos de su madre? ¿A poco está comiendo y abre un ojo? Oye, mamá, ¿mañana tendrás lechita? Estoy preocupado. David decía, como el niño que está en el pecho de su madre, así yo estoy con el Señor, o sea, totalmente confiado, Él me cuida. Así es que tranquilos, cristianos, pero necesitamos entrar en el reposo del Señor. Ahora, bueno, ya cuando nos muramos o venga el Señor por los suyos o nos adelantemos en este viaje, pues ya entraremos en el cumplimiento total de la promesa, de la esperanza, de la eternidad, de la gloria con Cristo. Pero mientras aquí, hermanos, tenemos que tener fe. Por eso dice en el versículo 11, fíjate, Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo, o sea, en el de Cristo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y termina este capítulo y lo que yo les quería compartir de manera, bueno, inigualable. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que nos fue a hacer una morada, para que donde Él vive nosotros viviéramos un día. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, mantengamos fiel, no la sueltes. No, pero que el Señor, que el hueco de su mano, sí, o sea, Él te va a proteger, pero no te sueltes tú, no lo va a permitir. Y luego, ¿qué les pasó a los judíos? Y luego la advertencia aquí, pues Dios no tiene a nadie a la fuerza. Retengamos, abracemos nuestra confesión de fe, abracemos nuestra fe en el Señor. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, como el que entraba al santuario, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mira el versículo 16, acerquémonos. ¿Qué hicieron los israelitas? Como si dijeran uno al otro, alejémonos. Y dice aquí el escritor a los hebreos, acerquémonos pues, dejen de dar vueltas. Acerquémonos, pero luego nos dice cómo, confiadamente, o sea, con una fe plena, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
¿Saben que la idea de la frase para el oportuno socorro en el griego es en el momento crucial? Eso significa, vas a encontrar ayuda y auxilio del Señor en el momento crucial. Como hay un dicho ahí que hemos acuñado los cristianos que dice, no, Dios se tarda, pero nunca llega tarde. ¿Cuántos pueden decir amén? O sea, Dios se tarda, con Abraham se tardó 25 años en darle a su hijo, pero no llegó tarde, llegó en el momento exacto, en el momento crucial, justo cuando y donde lo necesites. Ese es el descanso de Dios, hermano, que nunca entendieron los judíos, que los judíos cristianos que habían creído en Cristo estaban a punto de abandonar. Por eso se escribió esta carta tan profunda, hermanos, que nos advierte y nos exhorta a nosotros a abrazarnos hasta el final, pase lo que pase, sin mirar ni a derecha ni a izquierda, hacia adelante, hacia el autor y el consumador de nuestra fe. Esa frase también está en Hebreos. Así es que, hermanos, seguimos en la tierra de gigantes. Pues ahí andan. Me escribió alguien, me dice, pastor, unos gigantes están atacando mi matrimonio, me decía. Yo le decía, oye, ¿no estarán adentro los gigantes? El orgullo, lo mismo que les pasó a ellos. Ay, pues sí, hay que reflexionar. Edad, hermano, le digo, pónganse de pie, hermanos. Ánimo, hermanos. Alentemos los unos a los otros y continuemos, hermanos. No desmayen. No se quedan a la mitad del camino, dejen de dar vueltas y descansen en el Señor. Los problemas que tengas, vendrá el oportuno socorro. Dios tratará, Él supervisa a sus hijos, sabe cuidar a los suyos, dice. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú hoy nos has hablado, pero ese hoy que no quede en el olvido. Todo lo que hemos escuchado en todas estas semanas, estos gigantes que nos asedian, que destruyeron toda una generación, destruyeron familias enteras, vidas enteras, quedó como un ejemplo para los que hemos alcanzado el fin de los siglos, para que no repitamos la misma historia. Ayúdanos, Señor. Nosotros nos acercamos confiadamente, con fe y por fe, no dudando de tus promesas. Quizás te tardes, pero ese es otro asunto. Nosotros seguiremos hacia el final, como Pablo, que en su tiempo decía, refiriéndose a tu venida, y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados. Él tenía la fe que en su tiempo, en su hoy, tú vendrías. No llegaste, pero él terminó la carrera y la batalla de la fe victorioso, hasta el último día de su vida. Lo mismo, Señor, danos esa gracia, cambia nuestro corazón, ayúdanos, Señor, danos entendimiento, sabiduría. Muchas cosas nos están alejando de ti, pero hoy sabemos cómo vencer los gigantes que quieren atraparnos, quieren manipularnos y arrastrarnos y alejarnos de ti. Pero hacemos un compromiso, como decía Pablo a los romanos: estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni la muerte, ni la vida, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No es un confiar en mi propia fe, sino es poner la fe en obra maravillosa consumada en el Calvario. Y al entrar en tu reposo, recibimos el cumplimiento de tus promesas y podemos tener paz en medio de la tormenta. En medio del desierto tendremos agua que beber
comida que comer. En el nombre de Jesucristo, oramos, Señor, por aquellos que parece que no han entrado a tu reposo. Dan vueltas y vueltas. Son rebeldes, querellosos, murmuradores. Oramos, Señor, para que no les suceda lo mismo que a los israelitas del Éxodo. Gracias te damos, Señor, por todas estas lecciones que hemos recibido. Te damos la honra, la gloria y la gratitud por siempre.